Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ayer, martes 27 de julio del año en curso, se proclamó un extracto del Evangelio según San Mateo, su capítulo 13, verso 36 al 43. Es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué explicación da el Señor? ¿Y qué nos queda para nosotros, para nuestra vida de fe? Dice así: después Jesús despidió a la gente y se fue a la casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal. Y los arrojarán en el horno ardiente, y allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Esa última frase, que quien tenga oídos, que entienda, ¿qué significa? Que el texto es tan claro y tan evidente que pues, tratar de pensar otra cosa de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, tratar de entender otra cosa es que algo nos pasa. Me he dado cuenta que en muchos episodios, especialmente de parábolas, siempre nos hablan como de una separación. Hay como una separación. Y a veces nos hablan de un horno encendido, o nos hablan de un fuego eterno, o nos hablan de un rechinar de dientes y un llanto donde el gusano no muere, ¿no? Y el fuego no se apaga. Yo me he preguntado qué significan esas figuras que son tan infernales, tan dramáticas. Ahora, cuando empiezo a analizar algunas de estas apariciones marianas aprobadas por la Iglesia Católica, y si están aprobadas por la Iglesia Católica es porque tuvieron un estudio y un análisis y una investigación seria que dieron lugar a decir: esto lo tenemos que aceptar porque las pruebas son evidentes. Su aparición y su mensaje. Bien, pues en esas apariciones marianas, esos mensajes marianos, algunos de estos videntes han visto el infierno. Santa Faustina Kowalska, por ejemplo. Los pastorcitos en Fátima. Cuando leemos atentamente las biografías del pueblo del cura de Ars, Juan María Vianney, o del padre Pío de Peltrechina, vemos cómo estos hombres tuvieron luchas con entes infernales. O sea que en la Sagrada Escritura nos hablan de realidades de orden de fuego, de infierno, ¿no? La Sagrada Escritura nos habla de exorcismos por parte de Jesucristo. San Pedro nos habla de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. San Pedro. San Pablo nos habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades malignas que andan por los aires. Cuando leemos el Catecismo de la Iglesia Católica nos hablan sobre la realidad del mal, del demonio como dogma, entonces uno dice: sí existe una realidad terriblemente fantasmagórica llamado infierno. Un lugar, un espacio, un estado, una realidad que sí es muy difícil de tratar de comprender, pero sí que es terrible. Cuando se explica esta parábola del trigo y la cizaña,
Y el Señor nos dice, el que tenga oídos que entienda, o como dice acá, el que tenga oídos que sí que entienda. Vemos claramente que sí hay unas personas que se hacen mucho daño. Yo aquí no voy a decir que, que, que existe gente muy buena y que no tiene ningún error y que todos son inmaculados, porque no, todos tenemos nuestras áreas oscuras, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones. Pero sé también que existen personas que trabajan eso a través de la confesión, de la Eucaristía, de la vivencia de los sacramentos, de una vida apostólica, de una vida de oración y caminan en gracia. Aunque tengan esa realidad de pecado venida desde Adán. Pero he conocido gente muy buena. Pero asimismo, gente que existe, gente muy mala, que prácticamente hacen el daño de una manera sistemática. Sistemática. Por ejemplo, los robos y los hurtos, los desfalcos continuos, permanentes de algunos políticos. Todos aquellos que trabajan la trata de blancas, que van a Perú o a Ecuador o a estos países suramericanos y a través de mentiras les consiguen documentos, pasaportes, papeles a unas jovencitas que están entre los 15 y los 18 años y se las llevan para Asia o para Europa y las prostituyen. Y cuando tienen alrededor de 30 años las tiran y las dejan. Aquellos hombres que negocian con estupefacientes y sustancias ilícitas y que las venden en las universidades, en las escuelas, dañando la salud de un montonón de niños y jóvenes. Todos aquellos que practican, favorecen, promueven, ¿no?, legislan a favor de la interrupción. Niños inocentes muertos en el vientre de sus mamás. Pero eso es continuo, sistemático, y luchan, y trabajan, y se mueven por eso, y defienden eso a capa y espada. Jamás se arrepienten, jamás cambian. Y el Señor da la oportunidad del cambio, la conversión. Dejen que la semilla buena caiga en su corazón. Conviértanse, dice el Señor. No podemos, algo debe pasar con esta gente. Algo va a pasar. Yo no soy Dios. ¿Y cuánto me gustaría que esta gente se arrepintiera y vieran a Cristo Jesús en su claridad y en su luz? Pero sabemos que existe en este mundo una mala hierba. Una mala hierba. Nosotros no podemos entrar a juzgar y este tipo de cosas y ya, señora, tú te vas a condenar, desgraciado, al fuego eterno del infierno, porque eso solamente lo hace Dios. Pero sí, somos conscientes de que hay una maldad tremenda y está, pero galopando fuertemente en nuestro mundo, creando áreas y zonas profundamente desoladoras. La miseria que hay en el África, la mala repartición de los bienes materiales o temporales en el mundo. Hay poquísimos ricos con mucha riqueza y muchísimos pobres con poquito dinero. Aquellos que fabrican medicinas que para la salud, ¿no?, para la vida de muchas personas, pero por otro lado promueven la interrupción. No sé si ustedes sepan que aquellos que son dueños de ese medicamento que está usando para calmar una enfermedad muy famosa ahora, esas personas que fabrican y que dan dinero para que se desarrolle esos medicamentos que se ponen acá, ¿no?, y que ayudan a que esa enfermedad se detenga, esas mismas personas también dan partidas enormes de dinero para que se trabaje por la interrupción. Hay maldad en el mundo. Y tal vez exista mucha maldad en nuestro corazón. No podemos saber quién es o cómo somos. Lo que sí podemos saber es que existe el sacramento de la reconciliación. Existen los sacramentos. Y existe una vida de oración que hace que, hombre, hay gente que en gracia de Dios. Gente que en gracia de Dios. Esas hombres y mujeres que luchan con su propio pecado, con su propia realidad, ¿no?, de debilidad, pero se mantienen en Cristo Jesús. Que abandonan toda acción negativa, ¿no?,
y toda realidad que los confunda y ¿no? Se levantan, se incorporan y caminan con el Señor. Hay gente esta, gente muy buena, gente que trabaja por su santidad, hay gente que trabaja por hacer mal a los demás, por conseguir bienes para ellos mismos. Son de una realidad egoísta. Existe este tipo de gente. Yo me pregunto, esta gente que si no se convierte, si no se arrepiente, si no cambia, algo debe pasar con ellos. Y la Sagrada Escritura nos da como unas pistas de lo que puede pasar con esta gente. No podemos hacer caso omiso de estos textos y pasarlos por encima y decir al final, bueno, al fin y al cabo todos somos pecadores, todos tenemos trigo y cizaña, porque eso es una mala predicación. Es una mala predicación. Eso es no querer ver los grandes pecados que hay algunos que uno los está viendo. Y que uno dice, ¿cómo es posible? Por ejemplo, a mí me aterra, no sé si a usted le aterra, pero a mí me aterra ese pecado de la interrupción. Eso me parece a mí lo más grotesco, lo más aberrante, una abominación, algo que no se puede aceptar desde ningún punto de vista. Pongamos atención a la palabra del Señor y no utilicemos la falsa misericordia en estos tipos de textos. Quien tenga oídos, que entienda. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.